Me enteré de que estaba en la casa de otro hombre cuando llamé al timbre por error. No iba para allá. No tenía nada que hacer en esa calle, ni en ese barrio. Pero ese día, por una cadena de casualidades absurdas, una reunión cancelada, un cliente que no apareció, un semáforo que se tragó más de lo normal, acabé estacionando justo frente a un portal que conocía solo de oídas. Me bajé del coche para hacer una llamada rápida, apoyado en la puerta de un bar cerrado por reformas, y cuando levanté la vista, la vi salir del edificio de enfrente. Iba con el pelo recogido, gafas de sol, ropa de deporte y una botella de agua en la mano, como si viniera del gimnasio. No me vio. Se subió al coche de alguien más que la esperaba en doble fila y se fue sin mirar atrás. Ahí no vivía ninguna Marta. Ahí no vivía nadie que yo conociera. Pero ella sí que conocía esa casa, y no tenía ni idea de que la estaba viendo salir. Podría haberla seguido. Podría haberme subido al coche y perseguirlos. Pero no lo hice. Me quedé ahí, clavado, como un idiota, sin saber si lo que acababa de ver era real. Porque hasta ese momento, todo tenía sentido. Todo encajaba. Su ropa deportiva. Su rutina. Su amiga Marta. Todo estaba perfectamente armado para que yo no viera nada. Y no lo había visto. Hasta ahora. No te voy a mentir. El primer impulso fue autoconvencerme de que estaba exagerando, que no era lo que parecía. Quizá había ido a ver a alguien por un favor, por un tema del trabajo, por cualquier cosa. Así me hablaba a mí mismo mientras subía al coche, me metía en la autopista y volvía a casa sin poner la radio. No quería escuchar nada más que el ruido de los neumáticos sobre el asfalto. No quería que ninguna canción le pusiera palabras a lo que estaba sintiendo, porque ni yo mismo lo estaba entendiendo. Lo que sabía era esto: había mentido. Había dicho que iba al gimnasio, pero había salido de otro lugar. Eso ya no era una sospecha. Era un hecho. Cuando llegó esa noche, fingí que todo estaba bien. Me senté a cenar como siempre, hablé del trabajo, escuché cómo me contaba que la clase de spinning estuvo intensa y que después se quedó tomando algo con Marta. No dije nada. Solo la miraba. Cada vez que sonreía, me preguntaba cuántas veces había ensayado esas excusas antes de usarlas conmigo. Cada vez que me tocaba el brazo o me preguntaba por algo del día, me sonaba falso, mecánico, como si estuviera haciendo el papel de esposa mientras pensaba en otra cosa. Yo asentía, tragaba, masticaba, pero sentía que la comida me raspaba la garganta como piedras. No dormí esa noche. Me di la vuelta 100 veces en la cama. Ella se durmió rápido, o fingió dormir, no lo sé. Yo me quedé mirándola. Pensando. No tenía pruebas, solo imágenes. No tenía nombres, ni detalles, solo un lugar. Pero ya no era una corazonada. Era una certeza fría que me recorrió el cuerpo como una infección. Lo peor no era imaginarla con otro. Lo peor era pensar en todo lo que había hecho mientras yo confiaba en ella como un idiota. Me dolía no por lo físico, sino por la planificación. Por el engaño medido. Por la forma precisa en que había construido esa mentira. A la mañana siguiente hice algo que nunca había hecho. Fui a ese edificio. Sin avisar, sin ningún plan. Solo quería comprobar algo. Ver algo que me dijera qué tan profundo estaba metido en esa historia. Esperé dentro del coche, como un acosador. Vi salir a la misma persona que la había recogido el día anterior. Era un hombre de unos 40 y pocos, con ropa de oficina, bien peinado, cara de no deberle nada a nadie. Subió a un Audi y se fue. No tenía ni idea de quién era. Pero él sí sabía quién era ella. Y probablemente la había tocado más veces en un mes que yo en el último año. Cuando subí al portal, no sabía qué iba a hacer. Solo quería ver. Ver si me atrevía. Me acerqué a uno de los timbres. Estaba marcado con el nombre S. García. No decía mucho.
Pulsé. Nadie contestó. Pulsé otra vez. Y justo en ese momento, la puerta del edificio se abrió porque alguien salía. Me colé, subí las escaleras. No sé por qué. No sé si buscaba encontrar algo o a alguien. Me temblaban las piernas. El piso era el tercero. La puerta estaba cerrada. No salía ningún ruido. Me quedé ahí, parado. Dudando. Y entonces se abrió. No por mí. Se abrió porque alguien desde dentro iba a salir. Y fue él. El mismo hombre. Me miró con sorpresa, como si no entendiera qué hacía ahí. Yo no dije nada. Él tampoco. Cerró la puerta tras de sí y se fue escaleras abajo sin mirar atrás. Supongo que pensó que me había equivocado. Que era un vecino o un repartidor perdido. Yo me quedé solo, frente a esa puerta cerrada, con el corazón golpeándome el pecho como si me lo estuvieran reventando desde dentro. Me acerqué y apoyé la frente contra la madera. No tenía valor para llamar. No tenía ni una sola palabra lista. Solo rabia. Bajé, salí, volví al coche. Respiré. Miré el volante como si me fuera a dar alguna respuesta. No la tenía. Nadie la tenía. La única que podía decirme qué estaba pasando era ella. Pero aún no era el momento. Necesitaba saber más. A partir de ese día, todo cambió. Cada vez que ella salía con su ropa deportiva, yo tomaba nota de la hora. Cada vez que me decía que se iba al gimnasio, yo anotaba el lugar. Empecé a cruzar datos. Fechas. Fotos que tenía en su Instagram. Historias. Rutas. Empecé a buscar en Google el gimnasio donde supuestamente entrenaba. Las horas no coincidían. Las clases que decían no existían. Marta no tenía redes. Todo se derrumbaba en silencio. Pero lo más absurdo es que yo seguía actuando como si nada. Como si no supiera nada. Como si ella no estuviera acostándose con alguien que tenía nombre, dirección y coche propio. Yo seguía poniendo la mesa. Seguía haciendo café por las mañanas. Seguía recibiendo sus mensajes de buenos días con emojis. Mientras tanto, una parte de mí se pudría por dentro. Esperaba el momento exacto. El punto de ruptura. Porque esto, amigo, ya no tenía marcha atrás. No fue una confesión. No fue un mensaje que encontré en el móvil. No fue una conversación escuchada por error. Fue algo peor. Fue la confirmación en tiempo real, con mis propios ojos, sin ningún filtro ni lugar a duda, con nombres, cuerpo, actos y sonidos. Porque ya no me bastaban las sospechas ni los rastros, necesitaba algo que rompiera todo de una vez, algo que me diera el derecho de destruir sin sentir culpa. Así que una semana después de verla salir de ese portal, fingí que me iba de viaje por trabajo. Le dije que tenía una reunión en Tarragona, que salía temprano y no volvería hasta el día siguiente. Ella me besó en la puerta, me deseó suerte, me dijo que la llamara cuando llegara. Llevaba la mochila del gimnasio en el asiento trasero, preparada para su pequeña escapada. Yo esperé a que entrara en casa, salí con el coche y me escondí 2 calles más abajo. Pasaron exactamente 20 minutos antes de que volviera a salir con ropa deportiva, una coleta baja y su chaqueta negra. Subió a su coche y arrancó. La seguí a distancia, con los nervios haciéndome temblar las manos en el volante. Ni una vez miró por el retrovisor. Parecía tranquila. Familiarizada con la ruta. No fue al gimnasio. No pasó por ningún polideportivo. Condujo hasta el mismo edificio donde la había visto antes. Aparcó, bajó del coche y entró sin mirar a los lados. No llevaba prisa. No parecía preocuparse de que alguien la viera. Como si esa rutina fuera parte de su vida desde hace tiempo. Yo esperé media hora en el coche. No sabía qué hacer. No tenía un plan claro.
Solo sabía que ya no podía soportar un minuto más fingiendo que no pasaba nada. Salí, crucé la calle, entré por el portal, subí las escaleras. El piso estaba en silencio. Toqué el timbre. Nadie contestó. Esperé. Volví a tocar. Nada. Entonces, con la rabia por dentro empujándome desde el estómago, golpeé la puerta con el puño cerrado. Una vez. 2 veces. 3. Alguien se acercó. Escuché pasos. Y luego, la voz de Elena, desde el otro lado, preguntando quién era. No contesté. Me quedé callado. El silencio la puso nerviosa. Abrió. Y cuando me vio ahí, parado frente a ella, sin mochila, sin sonrisa, sin explicación, se le congeló la cara. No dijo nada. No pudo. Solo me miró como si se hubiera quedado sin aire. Yo también la miré. No como un marido mira a su esposa, sino como alguien que observa por fin al enemigo sin máscara. Vestía una camiseta deportiva, pero no tenía ni una gota de sudor. Detrás de ella, en el pasillo, una chaqueta de hombre colgada en la silla y 2 tazas de café sobre la mesa. No tuve que preguntar nada. ¿Qué haces aquí? Me dijo al fin, con un hilo de voz. ¿Me vas a decir la verdad ahora, o prefieres que la saque a gritos? No respondió. Dio un paso atrás. Me abrió la puerta del todo. Entré sin pedir permiso. Caminé hasta el salón. Allí estaba él. El mismo tipo. Sentado en el sofá. Pálido. Como si no entendiera del todo qué estaba ocurriendo. Se puso de pie. No dijo su nombre. No pidió disculpas. Solo murmuró que no sabía que ella estaba casada. Mentira. Lo sabía. Lo sabía porque Elena no usaba anillo. Pero yo tenía fotos con ella en todas sus redes. Y si él la veía como la veía yo, con esa mirada de alguien que ya la conocía de sobra, sabía perfectamente que tenía a otra persona en casa. ¿Desde cuándo? Le pregunté a ella sin quitarle los ojos de encima. No sé. ¿Desde cuándo? Unos meses. ¿Cuántos? 8. 8. 8 meses. Más de 200 días. Más de 30 fines de semana. Más de 200 mentiras, una tras otra, mientras dormía a mi lado, mientras me hablaba de sus turnos, mientras compartíamos la mesa como si todo estuviera bien. Me reí. No porque hiciera gracia. Me reí porque sentí que si no soltaba algo me iba a descomponer por dentro. Ella no lloró. No se arrodilló. No gritó. Se quedó quieta. Fría. Quizás porque pensó que sería peor si lo negaba. Quizás porque ya lo tenía preparado. Quizás porque estaba más enamorada de él que de mí. Me volví hacia el otro. Tienes 5 segundos para salir de aquí antes de que esto acabe peor. Me miró. Dudó. Pensó en decir algo. Pero no dijo nada. Cogió su chaqueta y salió sin mirar atrás. Cerró la puerta. Y entonces, el silencio. Un silencio de esos que no se llenan con nada. Ni con insultos, ni con reproches, ni con explicaciones. Me giré hacia ella. Estaba de pie junto a la mesa, con los brazos cruzados, mirando al suelo. No parecía culpable. No parecía ni siquiera arrepentida. ¿Lo amas? No contestó. Te pregunté algo. No lo sé. ¿Lo amas? Creo que sí. Esa fue la frase que me partió. Porque ya no era solo una traición física. Era la confirmación de que lo nuestro ya no existía. De que durante meses se había ido apagando y ella había dejado que se muriera sin avisarme. Podría haberlo dicho. Podría haberme pedido espacio. Podría haber terminado antes de meter a otro en la cama. Pero no.
Prefirió construir una doble vida mientras yo me mataba por mantener a flote una casa que ella ya había abandonado en su cabeza. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no quería hacerte daño. ¿Y esto qué es, Elena? ¿Un favor? Se llevó las manos a la cara. Cerró los ojos. Y por fin, lloró. Pero ya era tarde. Esas lágrimas ya no tenían valor. No servían para curar nada. No había marcha atrás. No había conversación pendiente. No había disculpa que arreglara todo el veneno que se había acumulado durante tantos meses. Me acerqué a la puerta, la abrí, me giré por última vez. No vuelvas a pisar mi casa. Mañana paso a recoger tus cosas. No me llames. No me busques. No me escribas. Estamos terminados. Salí. Bajé por las escaleras como si llevara un muerto dentro. No recuerdo cómo llegué al coche. No recuerdo cómo arranqué. Solo sé que cuando llegué a casa, me encerré en el baño y vomité. No por el asco. Por la rabia. Por el dolor de haber confiado. Por la vergüenza de haber dormido con una mujer que me mentía con cada sonrisa. Esa noche no dormí. No quería cerrar los ojos. Tenía miedo de soñar con ella. Y aún así, cada vez que parpadeaba, la veía. Entrando en ese portal. Besando a ese otro. Riéndose con él. Viviendo una vida donde yo era el único que no sabía nada. Donde yo era el estúpido que sostenía la mentira con mis manos mientras ella lo disfrutaba todo por duplicado. Y así empezó todo. La destrucción. El plan. La necesidad de no dejar esto así. Porque sí, me dolía, me partía, me quemaba por dentro. Pero no iba a quedarme en silencio. Porque alguien como ella no se va tranquila. No después de lo que hizo. No sin saber que se siente del otro lado. No pensé que volvería a verla tan pronto, pero la rabia no me dejó esperar. Pasé el sábado entero sin salir de casa, con el teléfono en silencio, el televisor encendido sin volumen, mirando fijamente a la pared mientras repasaba una y otra vez la misma escena en mi cabeza. Ella abriendo la puerta, su cara congelada, el otro tipo en el sofá, las tazas de café, las 8 palabras que me habían destrozado más que cualquier grito, creo que sí, creo que lo amo. Las repetía mentalmente, como una herida que no paraba de sangrar aunque intentaras no tocarla. A las 5 de la tarde ya tenía claro que no podía quedarme de brazos cruzados. Si no la enfrentaba de verdad, iba a perder la cabeza. Fui a buscarla al piso donde sé que se había refugiado. No en el del amante, sino en el de su hermana, que vivía a las afueras. Aparqué frente al portal, esperé unos minutos, la vi salir con una bolsa en la mano, como si fuera a comprar algo. Cuando me vio, se detuvo. Su gesto no fue de miedo ni de sorpresa, fue de agotamiento, como si supiera que el momento que temía había llegado. Me acerqué sin decir nada, solo extendí la mano para que subiera al coche. Dudó unos segundos, pero subió. Cerró la puerta y se quedó mirando hacia adelante, sin atreverse a mirarme a los ojos. ¿Dónde quieres ir? Preguntó con una voz seca, como si fuéramos dos desconocidos compartiendo un taxi. A casa. Fue lo único que respondí. El trayecto fue largo y silencioso. Cada semáforo era una eternidad. Ella se movía inquieta, cruzaba las manos, suspiraba. Yo no quería hablar todavía. Quería hacerlo en mi terreno, donde todo había empezado. Cuando aparqué frente a la casa, respiró hondo. Entró detrás de mí, sin soltar la bolsa. Cerré la puerta con llave. No había nada que fingir, ni que suavizar. Siéntate, le dije. Se sentó en la mesa del comedor, donde habíamos compartido cientos de cenas, cumpleaños, discusiones tontas y planes para el futuro. Esa mesa se había convertido en el lugar donde ahora se decidiría todo. Me quedé de pie frente a ella, sin apartar la mirada. No vine a pedirte explicaciones, Elena.
Vine a entender qué fue lo que te hizo pensar que yo merecía esto. Bajó la mirada. No habló. 8 meses. 8 meses de mentiras, de excusas, de horarios inventados, de te quiero que no significaban nada. Quiero saber por qué. No era algo planeado, dijo casi en un susurro. No lo busqué, pasó. No pasó, Elena. Las cosas no pasan. Se hacen. Se deciden. Cada vez que salías por esa puerta, sabías lo que ibas a hacer. Cada mensaje, cada turno inventado, cada noche que llegabas tarde, todo eso fue una decisión. No digas qué pasó. No entiendes lo que era vivir contigo, respondió al fin, levantando la voz. Ah, ahora resulta que la culpa era mía. No hablo de culpas. Hablo de cómo nos habíamos convertido en algo que no funcionaba. Todo era rutina, silencios, frialdad. Llegabas cansado, te metías en el ordenador, no me mirabas. Yo necesitaba sentir algo, cualquier cosa. Y lo sentiste. En otra cama. Perfecto. Apoyé las manos sobre la mesa, acercándome. Si estabas tan vacía, ¿por qué no lo dijiste? Porque no quería destrozarlo todo. Lo destrozaste igual. Pero a escondidas. Peor todavía. No sabes lo que era estar aquí, su voz se quebró por primera vez. Me levantaba cada mañana y sentía que ya no existía para ti. Te hablabas más con tus clientes que conmigo. Yo te esperaba, te preparaba la cena, intentaba sacar conversación y tú solo respondías con frases cortas. Un día me di cuenta de que podía desaparecer y no te darías cuenta. Y entonces apareció él. No lo dije con tono de pregunta, sino de sentencia. Ella asintió. No intentó negarlo. No lo busqué, de verdad. Empezó hablándome en el gimnasio, me escuchaba, me hacía reír. Yo no pretendía nada, pero cuando me di cuenta, ya estaba metida hasta el cuello. ¿Y te hacía sentir viva? Dije con una mezcla de sarcasmo y rabia contenida. ¿Eso era lo que te faltaba? Sí, respondió sin dudar. Me hacía sentir vista. La manera en que lo dijo me dejó helado. Tan clara, tan directa, tan segura. No intentó disfrazarlo de arrepentimiento ni culpa. Simplemente lo admitió. Me aparté unos pasos, necesitaba respirar. Abrí la ventana, entró aire frío. Durante años creí que lo más importante era mantenernos estables, que trabajar, pagar la casa, planificar, era amor. No sabía que la estabilidad te aburría tanto. No es el aburrimiento, es la indiferencia. Lo dijo despacio, como si midiera cada palabra. Empecé a notar que ya no importaba lo que hiciera, si me arreglaba o no, si te esperaba o no. Todo daba igual. Y cuando alguien de fuera me hizo sentir lo contrario, caí. Así de simple. Asentí lentamente. Te faltaba atención y lo solucionaste abriendo las piernas para otro. No lo digas así. ¿Cómo quieres que lo diga? ¿Te fuiste a buscar afecto? No. Te fuiste a buscar a alguien que te hiciera sentir especial mientras yo trabajaba para que tuvieras una casa donde traicionarme. Ella empezó a llorar de nuevo, pero ya no me provocaba compasión. Era otra persona. No la mujer con la que me había casado. Era una desconocida que ocupaba su cuerpo y hablaba con su voz. No vine aquí a llorar, dijo entre sollozos. Vine porque tú querías hablar. No quiero hablar. Quiero cerrar esto. Saqué un sobre del bolsillo del abrigo y lo dejé sobre la mesa. Aquí están los papeles del divorcio. Los imprimiré el lunes y los firmaremos en notaría. No te quiero volver a ver después de eso. ¿Tan fácil es para ti borrarme así? Me miró con una mezcla de rabia y tristeza. No es fácil, Elena. Es necesario. Lo fácil fue para ti mentir 8 meses sin pestañear. Se levantó, tiró la bolsa al suelo, empezó a caminar por el comedor como si buscara aire.
Yo me quedé quieto, viéndola descomponerse. Intentó acercarse, ponerme una mano en el brazo, pero la aparté. No me toques. Solo quiero que me escuches una vez más. No estoy justificando lo que hice, lo sé, fue una mierda, pero no lo hice para herirte. Y sin embargo lo lograste mejor que nadie. Mi voz salió tan baja que ni yo la reconocí. Nos quedamos así, frente a frente, respirando fuerte. Sentía un nudo en el estómago, una mezcla de odio, tristeza y algo que no podía nombrar. No sabía si quería gritar o romper algo o simplemente salir corriendo. Ella me miraba como si esperara que la perdonara, pero no quedaba nada que perdonar. Lo que se rompe de esa manera no se arregla. No sé qué esperas que haga, dijo al final. No tengo nada más que decir. Yo tampoco. Cogí la bolsa del suelo, se la tendí. Ella la agarró sin mirarme, caminó hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo. No fue solo sexo, lo sabes. No me interesa lo que fue. La interrumpí. Cerró la puerta despacio, sin portazos, sin palabras finales. Me quedé solo, escuchando el clic del cerrojo que sonó más fuerte que cualquier grito. No sentí alivio. Sentí un vacío inmenso, como si me hubieran arrancado algo del pecho con las manos. Me senté en la mesa, en el mismo sitio donde ella había estado minutos antes, y observé el sobre de los papeles. No tenía fuerzas para guardarlo. Encendí una cerveza, la bebí de un trago. Luego otra. Después otra más. No quería pensar, pero cada sorbo me traía su voz de vuelta. La casa olía a ella, sus cosas seguían en el baño, en el armario, en la cocina. Era como si su presencia aún me vigilara, burlándose de mí. A medianoche recogí una caja grande, metí toda su ropa, los perfumes, los productos del baño, los regalos que yo mismo le había hecho, y los bajé al trastero. Cerré con llave. Quería que todo desapareciera. Al amanecer me quedé dormido en el sofá, con el teléfono vibrando al lado. Era ella. No contesté. Lo dejó sonar una y otra vez, hasta que se rindió. Me desperté con el ruido del camión de basura. El cielo estaba gris. Me levanté, miré por la ventana, y me di cuenta de que la única manera de recuperar un poco de aire era hacerla sentir lo que yo estaba sintiendo. No bastaba con alejarla. Tenía que entender lo que destruyó. No con palabras, sino con hechos. Y en ese momento, lo decidí. La idea me vino sin pensarlo mucho, como una respuesta automática a todo lo que había pasado. No era impulsiva, no era un ataque ciego, era una necesidad de equilibrio, de poner las cosas en su sitio, de que sintiera lo que era perderlo todo sin aviso, igual que me había pasado a mí. No iba a tocarla ni insultarla, ni arrastrarla por el suelo, eso sería rebajarme. Pero sí iba a quitarle algo que para ella tenía más valor que cualquier disculpa, su estabilidad, su reputación, su aparente calma. Pasé los siguientes días observando, esperando, preparando cada movimiento con una precisión que me daba cierta paz. No dormía bien, pero al menos tenía un propósito. Lo primero que hice fue revisar los documentos de la casa. La hipoteca, los pagos, los recibos, los seguros. Todo estaba a mi nombre porque cuando la compramos ella aún trabajaba en el hospital a medio tiempo. Habíamos decidido hacerlo así porque mi sueldo era fijo y más alto. En aquel momento no lo vi como una ventaja, pero ahora lo entendía perfectamente. El lunes fui al banco, cancelé la tarjeta adicional que tenía a su nombre y cambié la clave de acceso a la cuenta conjunta. Dejé solo la mía. Saqué todo el dinero de ahorro, el que habíamos ido acumulando durante años, y lo moví a una cuenta personal. No era ilegal. Era mío. Ella no tenía derecho sobre ese dinero porque nunca aportó formalmente, aunque lo gastábamos juntos. No sentí culpa. Era el primer paso de muchos. A media tarde, llamé a un cerrajero y cambié la cerradura de la puerta principal y del garaje.
Dejé una nota en el buzón con la dirección del trastero donde estaban sus cosas y un mensaje claro: recoge lo tuyo antes del viernes. Después desaparece. No firmé. No hacía falta. Esa noche me escribió. Primero un mensaje, luego otro, luego una llamada. No contesté a nada. Los mensajes eran todos iguales, una mezcla de súplicas y justificaciones. Necesitamos hablar, no me ignores, no lo hagas así, no te das cuenta de lo que estás haciendo. Me di cuenta perfectamente, y por primera vez, sentí que controlaba la situación. Durante meses ella había manejado los hilos sin que yo lo supiera. Ahora era mi turno. Al día siguiente, fui al hospital donde trabajaba. No para hablar con ella, sino con su jefe de área, al que conocía de vista por alguna cena de fin de año. Pedí hablar en privado. No me tembló la voz cuando le conté que Elena había estado faltando a turnos, que se inventaba horas, que usaba los uniformes del hospital para cubrir salidas personales. Le mostré capturas de pantalla de sus horarios inventados y de los días en que supuestamente estaba de guardia, pero que en realidad estaba en otro sitio. No inventé nada, todo era verdad. Lo único que hice fue exponerlo. El jefe tomó nota, agradeció la información y no hizo preguntas. Yo sabía lo que eso significaba: una investigación interna, una sanción, quizá una suspensión. No me importaba el resultado exacto, me bastaba con saber que su vida cómoda, esa que había sostenido en paralelo a la mía, iba a tambalearse. Cuando salí de allí, no sentí alegría ni satisfacción, solo una calma fría. Como si algo empezara a equilibrarse lentamente. Por la tarde fui a ver a un abogado. Le expliqué todo, sin adornos. Me escuchó con atención, tomó notas, me preguntó si quería ir por la vía rápida o esperar el proceso completo. Le dije que quería hacerlo todo limpio y sin vueltas, sin permitirle espacio para apelaciones ni reclamos. Me aseguró que si tenía la documentación de la casa y las cuentas a mi nombre, ella no podría reclamar nada material. Le pedí además incluir una cláusula de no acercamiento mientras durara el proceso. El abogado me miró en silencio unos segundos, entendiendo lo que había detrás. No dijo nada más. Me entregó una lista de pasos a seguir y me pidió que firmara unas autorizaciones. Esa noche dormí mejor. No bien, pero mejor. Me desperté sin pesadillas, con la mente llena de tareas concretas. Era como si el dolor se hubiera convertido en una lista de pendientes. Por la mañana, cuando iba a salir al trabajo, encontré a Elena en la acera frente a la casa. Tenía los ojos hinchados y una chaqueta demasiado fina para el frío que hacía. No me moví. Ella se acercó despacio. «No puedes hacerme esto», dijo apenas en un hilo de voz. «Ya lo hice. No tengo a dónde ir. Tienes a tu hermana y al otro». Me miró con los ojos rojos, apretando los puños. «Él no sabe nada de esto. No quiero verlo. Solo quiero hablar contigo». «No hay nada que hablar. Ya te dije todo. No puedes dejarme así. Somos familia». «No. Lo fuimos». La interrumpí. «Ahora eres una persona más». Intentó tocarme, pero retrocedí. No me daba asco. Me daba pena verla ahí, sin maquillaje, con la voz rota, intentando recuperar algo que había destrozado con sus propias manos. No le grité. No le di explicaciones. Simplemente entré al coche y arranqué. Ella se quedó allí, con la bolsa en el suelo, temblando. En el espejo retrovisor la vi encogerse, pero no paré. Sabía que si lo hacía, todo lo que había conseguido se vendría abajo. Pasaron 3 días. No supe nada de ella hasta el viernes. Me llegó un correo del hospital informando que Elena había sido suspendida temporalmente por irregularidades en los registros. No lo celebré. Solo lo leí y lo borré. Minutos después me llegó un mensaje suyo, corto, sin drama: «Ya lo sé todo. Eres peor de lo que imaginaba».
No respondí. No necesitaba justificarme. La diferencia entre lo que ella hizo y lo que yo estaba haciendo era simple: ella traicionó, yo devolví. No era venganza ciega, era equilibrio. Esa noche vacié el trastero y dejé sus cajas en la acera, cubiertas con plástico. No me importó si llovía o no. No eran solo cosas. Eran restos de una mentira. El domingo, cuando regresé de hacer la compra, noté que alguien había dejado un sobre bajo la puerta. Dentro había una hoja con su letra. No quiero que me odies toda la vida. Ya no sé si te amé como pensaba o si solo tenía miedo de estar sola. Lo que hiciste me destruyó, pero quizá eso es lo que me merecía. No había firma, pero no hacía falta. La leí una vez y la guardé en un cajón sin cerrarlo. No quería conservarla, pero tampoco podía tirarla todavía. Me senté, abrí una cerveza y miré el reloj. Era la misma hora en que ella solía volver del gimnasio. El teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté sin pensar. Era él. Su voz era tranquila, pero tensa. Tenemos que hablar, dijo. No tenemos nada que hablar. Sí lo tenemos. Ella está mal. Muy mal. No me importa. Colgué. A los 10 minutos volvió a llamar. No contesté. No quería escucharlo decir su nombre, ni saber cómo la consolaba, ni imaginarla llorando en sus brazos. Ya no era mi problema. Pero no voy a mentirte, esa noche no pude dormir. No por remordimiento, sino por el peso de haber cerrado algo que fue mi vida entera durante casi una década. Me levanté, caminé por la casa vacía, abrí el armario y me di cuenta de que por primera vez en años no olía a nada. Ni a perfume, ni a comida, ni a ropa recién lavada. Era solo aire. A la mañana siguiente me llamaron del banco. Ella había intentado entrar a la cuenta conjunta. No lo logró. Me informaron que todo estaba bloqueado para cualquier intento ajeno. Asentí y colgué. Había terminado. No quedaban más cabos sueltos. Solo un silencio largo y seco, de esos que se instalan después del ruido y ya no se van. Me duché, me vestí y salí sin rumbo. Caminé hasta el parque donde solíamos ir los domingos. Había familias, niños, parejas. Me senté en un banco y miré sin mirar. Pensé en lo fácil que es perder algo por completo cuando dejas de cuidarlo un día tras otro. Sabía que en algún momento volvería a buscarme, no porque quisiera regresar, sino porque necesitaría cerrar algo que yo ya había cerrado. No tenía intención de darle esa oportunidad. Ahora me tocaba seguir con la siguiente parte, no la del dolor, sino la de decidir qué quedaba de mí después de todo esto. Porque había devuelto el golpe, sí, pero la herida seguía abierta. Pensé que no volvería a verla en persona después de todo lo que había pasado, pero me equivoqué. No porque yo quisiera abrir de nuevo esa puerta, sino porque hay personas que no entienden que el daño tiene consecuencias y que no siempre hay redención después de una traición. Recibí su mensaje un jueves por la tarde, directo, sin dramatismo: necesito hablar contigo en persona. No para volver, no para discutir. Solo necesito cerrar esto. Tú decides. Lo ignoré. A la mañana siguiente envió otro. No quiero que esto quede como una guerra fría. Sé que me lo gané, pero me gustaría tener 5 minutos de frente a frente. No respondí. Ese fin de semana, por primera vez en mucho tiempo, salí de la ciudad. Fui a casa de mis padres en Teruel, no les conté nada. Preferí fingir normalidad, sonreír, hablar del trabajo, cenar con ellos como si mi vida no estuviera en ruinas. Me preguntaron por Elena y respondí con evasivas. Sabía que tarde o temprano tendría que decirlo, pero no era el momento. El domingo por la noche, al volver, encontré una nota dentro del buzón. Reconocí su letra al instante. Estoy embarazada. No quiero que te enteres por otro. Sé que no cambia nada,
pero necesitaba decírtelo. Solo quiero que lo sepas. Me quedé de pie en la entrada, con el papel en la mano, sin moverme durante varios minutos. No sentí alegría, ni miedo, ni esperanza. Solo una especie de shock seco, como si mi cuerpo no supiera qué emoción corresponderle a esa noticia. Entré a casa, me senté frente a la mesa vacía y leí la nota otra vez. Estoy embarazada. Ni una palabra más. Ningún intento de manipulación, ningún ruego. Solo eso. No dormí. A las 6 de la mañana me vestí, salí, conduje sin rumbo durante casi una hora. En un momento frené frente al mismo portal donde la vi entrar hace meses, el lugar donde empezó la caída. Me quedé ahí observando cómo la gente entraba y salía, cada uno en su mundo, mientras yo seguía atrapado en el mío. Llamé a su número. Me contestó al primer tono. ¿Es cierto? Sí. ¿De cuánto? 11 semanas. Hice el cálculo automático. Encajaba justo con los primeros días en que todo empezó. No necesitaba preguntar si era mío o del otro. Lo sabía. Me lo confirmó sin que yo lo dijera. Es tuyo. ¿Y el otro? Ya no está. Se fue. Supo lo del embarazo y desapareció. ¿Y tú qué esperas de mí con esto? Nada. Solo quería que lo supieras. ¿Y por qué ahora? Porque no quiero vivir con otro secreto encima. Guardé silencio unos segundos. Quiero verte. Una sola vez. Pero no aquí. Ven al parque, al que íbamos los domingos. A las 6. Ni un minuto antes. Ni un minuto después. Allí estaré. Colgué sin despedirme. Pasé el día como en piloto automático. Fui al trabajo, atendí llamadas, firmé papeles, sonreí cuando me hablaban, pero no procesaba nada. Todo giraba en torno a esa conversación pendiente, la última, la definitiva. A las 5:30 ya estaba en el banco donde solíamos sentarnos. Llevaba una chaqueta vieja y una bufanda gris. El cielo estaba encapotado, como si se hubiera detenido también a escuchar. A las 6 en punto apareció. Estaba delgada, más pálida, pero con los ojos menos derrotados que la última vez. Se sentó a mi lado sin decir nada. Tardamos varios minutos en hablar. No quiero que pienses que vine a buscar perdón. No vine a ofrecerlo. Solo quiero que entiendas que, aunque todo se hizo mal, no fue un juego. Lo sé. Estoy embarazada de ti, no del otro. Él lo supo y no quiso saber más. Me dejó sin decir nada. Tú me hiciste eso primero. Lo sé. Entonces no me des lástima con eso. No vine a que me tengas lástima. Vine a hacerme cargo. La miré. No vi a la mujer que me engañó. Vi a alguien que ya no era nada mío, pero que había traído una nueva pregunta a mi vida. ¿Qué quieres que haga? ¿Que me involucre? ¿Que me quede? No. Sé que no vas a volver. Lo acepto. Solo quiero que tomes tu decisión sabiendo la verdad. Si vas a desaparecer, hazlo sabiendo todo. ¿Y tú piensas quedártelo? Sí. No pienso abortar. No después de todo esto. No puedo permitirme otro error. ¿Y cómo lo vas a criar? ¿Sola? Si tengo que hacerlo, lo haré. No le respondí. Me levanté, caminé unos pasos, volví a sentarme. No te creo. ¿El qué? Que no esperas nada de mí. Lo que quieres es que me sienta culpable. No. Lo que quiero es que sepas lo que hay. Lo demás es tu decisión. ¿Sabes el desastre que armaste en mi vida? ¿Tienes idea de lo que me costó levantarme cada mañana desde ese día? Sí. Y si pudiera deshacerlo, lo haría. Pero no puedo. No me pidas comprensión. No me pidas empatía. Estoy tratando de no odiarte más de lo que ya te odié.
No te pido nada. Solo vine a decírtelo. Se quedó callada. El viento movía las hojas a nuestros pies. Nadie más hablaba. No había niños, ni ruidos. Solo ese silencio espeso entre dos personas que ya no tenían nada que decirse pero aún tenían algo que cerrar. Voy a pensarlo. No por ti. Por ese niño. Si de verdad es mío, no me voy a desentender. Pero no esperes que sea tu aliado. No espero eso. Ni que estemos bien. Solo quiero que ese niño no pague lo que yo hice. Nos quedamos en silencio. Se levantó. Me miró una última vez. Gracias por venir. No contesté. La vi alejarse sin mirar atrás. Y por primera vez, no sentí rabia. No sentí compasión. No sentí alivio. Solo una especie de cierre. No un final limpio, pero sí un corte. Esa fue la última vez que la vi. A partir de ese momento, la historia empezó a ser solo mía, ya no compartida. Lo que venía después no iba a estar contaminado por su presencia. No sabía si iba a ser padre, si iba a implicarme, si iba a sentir algo por ese ser que no había pedido nacer en medio del caos. Pero sí sabía que ya no le debía nada a ella. Que el daño estaba hecho y que lo que quedaba era aprender a vivir con las ruinas. Esa noche no me emborraché. No rompí nada. No lloré. Me acosté temprano, apagué el teléfono y dormí por primera vez sin interrupciones. No soñé con ella. Ni con el pasado. Soñé que estaba en una casa vacía, pero no me molestaba. Me desperté y sentí que algo había cambiado. No mucho, pero algo. Como si ya estuviera listo para aceptar que a veces la única forma de seguir es sin nadie al lado. Y que no siempre se necesita una victoria para cerrar una herida. A veces basta con sobrevivirla. Pasaron 3 meses sin que volviera a saber de ella. Ni una llamada, ni un mensaje, ni una nueva nota. Lo siguiente que supe fue porque me llegó una notificación de la clínica donde teníamos un correo conjunto de citas médicas. Había programado una ecografía con mi apellido todavía vinculado a su ficha. Lo borré al instante. No porque no me importara el hijo que supuestamente llevaba dentro, sino porque no iba a volver a enterarme de su vida por accidente. Si algún día necesitaba algo concreto, algo que no tuviera que ver con su narrativa emocional, me lo pediría de forma directa. Todo lo demás no era mi asunto. La vida siguió, diferente, pero siguió. No volví a la casa donde vivimos juntos. La puse en venta. Me fui a un piso más pequeño, más alejado, sin historia acumulada. Uno con paredes limpias y sin armarios llenos de fantasmas. Tiré casi todo. El sofá, la cama, los cuadros de las vacaciones, la vajilla que habíamos elegido juntos. Me quedé solo con lo necesario. Cada objeto que recordaba su voz o su olor fue reemplazado. No fue impulsivo. Fue sistemático. Como quien se quita una espina larga que aún sangra por dentro. No avisé a nadie. No les dije a mis padres que me había separado. No les conté a mis amigos. Dejé que el tiempo lo hiciera evidente. Cuando preguntaban por ella, respondía con evasivas. Está con mucho trabajo, no coincidimos últimamente, ya te contaré. Nadie sospechó nada porque yo mismo me había vuelto bueno en mentir sin parecerlo. Igual que ella. Al final, eso fue lo que más me dolió, haberme contagiado de su forma de esconder las cosas. Una tarde de junio, mientras limpiaba el ordenador, encontré una carpeta con fotos nuestras de hace años. No eran especiales, ni de aniversarios, ni de momentos grandiosos. Eran fotos cualquiera, ella comiendo helado, yo en chanclas barriendo la terraza, los dos en pijama un domingo cualquiera. No las borré. Las moví a un disco externo, sin abrirlas más. No porque quisiera conservarlas, sino porque eliminar todo por completo me habría hecho sentir que había vivido algo falso. Y no lo fue.
¿Hubo algo verdadero alguna vez? Lo supe. Por eso dolió tanto. Una mañana recibí un correo del abogado. El divorcio estaba finalizado. Firmado, validado y registrado. No había vuelta atrás. Me pidió pasar a buscar una copia certificada. Lo hice sin temblar. Me senté frente a él, le estreché la mano, firmé el último papel y no dije una sola palabra. El trámite duró 15 minutos. Cuando salí del despacho, no sentí alivio, ni rabia, ni libertad. Sentí un hueco. No como algo negativo, sino como una habitación vacía que antes estaba llena de ruido. Ese día decidí que no iba a seguir esperando una emoción clara. Que quizás el cierre no viene con música de fondo ni con una epifanía. A veces solo llega en forma de costumbre. Y con eso bastaba. Lo siguiente fue un mensaje inesperado, semanas después. Provenía de un número desconocido. Nació ayer. Está bien. Se llama Mateo. No te pido nada. Solo quería que lo supieras. No firmaba, pero estaba claro quién era. Me quedé mirando el teléfono durante 10 minutos. No respondí. No porque no me importara, sino porque no sabía qué decir. Felicidades era insuficiente. Lo siento era hipócrita. No me interesa era cruel. Así que no dije nada. Esa noche salí a caminar. Sin rumbo, solo pasos. Pensé en ese niño que había llegado al mundo con una historia que no pidió. No sabía si algún día me iba a conocer, si me llamaría padre, si querría saber de mí. No sabía si yo quería saber de él. Lo único que tenía claro era que no iba a arrastrar mi dolor hacia él. Que su existencia no era una extensión de mi fracaso con ella. Pasaron los días. Una tarde, mientras almorzaba en una terraza del centro, vi a un hombre con un bebé en brazos. No se parecía a mí. No tenía nada que ver. Pero por alguna razón me lo imaginé. Pensé si Mateo se parecería a ella, si tendría su voz, su forma de mirar, su terquedad. Pensé si lo cuidaría sola, si estaría llorando en casa, si seguiría sin trabajo, si él también sería víctima de la mentira que ella había construido. Por primera vez no pensé en ella como enemiga, ni como traidora. La pensé como alguien a quien ya no conocía. Y eso me alivió más que cualquier castigo. Un mes después recibí una carta. Escrita a mano, sin remitente. No espero nada. Pero si algún día quieres conocerlo, no habrá reproches. Mateo no tiene la culpa de nada. Y aunque sé que lo nuestro terminó, todavía me duele haber destruido algo que fue real. Leí la carta solo una vez. Luego la doblé y la guardé en un libro que nunca leo. No por afecto, sino por no decidir todavía qué hacer con eso. Algunas cosas no necesitan respuesta inmediata. Hoy han pasado ya 7 meses desde que todo terminó. La gente a mi alrededor ya lo sabe. Se enteraron poco a poco. Algunos se sorprendieron, otros no tanto. Mis padres me invitaron a cenar y me preguntaron si estaba bien. Les dije que sí, que mejor que antes. Era verdad. No del todo, pero lo suficiente. Uno nunca vuelve a ser el mismo después de algo así. No es que te vuelvas más sabio, ni más fuerte, ni más frío. Te vuelves más claro. Sabes lo que no quieres. Sabes lo que no vas a permitir. Y eso es suficiente para empezar desde cero. Volví a tener citas. Pocas. Breves. Algunas incómodas, otras agradables. Pero ninguna me hizo sentir que quería construir algo. No todavía. No ahora. Aprendí a estar solo sin sentirme vacío. A cocinar para uno sin tristeza. A ver películas sin compartir el sofá. A dejar de revisar el teléfono esperando algo. A no buscar señales en ninguna parte. No porque me resignara, sino porque entendí que la paz no es lo mismo que la emoción.
Y que a veces lo que necesitas no es compañía, sino espacio. Ella no volvió a escribir. No volvió a llamar. No apareció. No insistió. Y eso me confirmó que, aunque se arrepintiera, también había entendido que su lugar en mi vida ya no existía. Me dijeron que volvió al hospital, que trabaja medio turno, que vive en casa de sus padres. No pregunté más. No quiero saber más. No quiero que cada avance mío dependa de lo que ella haga o deje de hacer. A veces me cruzo con parejas por la calle. Los veo discutir, reír, empujarse con complicidad. Antes me dolía. Ahora no. Los observo con distancia. Sé lo que puede pasar. Sé lo que puede romperse sin previo aviso. Y eso no me amarga. Me protege. Me recuerda que el amor no basta cuando no hay verdad. Que no hay rutina que justifique una mentira. Que nadie se cae en una infidelidad. Se lanza. Y si un día, dentro de unos años, Mateo me busca, le abriré la puerta. No sé si podré ser su padre, pero no voy a cerrarle el camino. No por ella. Por él. Porque lo único que aprendí de todo esto es que el daño no se hereda, pero la dignidad sí se transmite. Y eso es lo único que me queda. Ahora sé quién soy. Lo que no tolero. Lo que perdí. Y lo que ya no volveré a permitir.